Faltan 8 días de campañas y 11 para la madre de todas las elecciones. Sin embargo, las agresiones contra candidatas y candidatos no cesan. En el Estado de México ocurrió un segundo atentado en menos de una semana. Fue contra la priista Sinaí Lugo Vargas, aspirante a la presidencia municipal de Otzolotepec. 2 sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el auto donde viajaba. Ella resultó ilesa. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que Sinaí Lugo Vargas no había solicitado medidas de seguridad, ahora ya se las dieron. Por la mañana, el presidente de la República informó que por lo menos 500 candidatos, números redondos, reciben protección federal. Sin dar nombres ni partidos, precisó que más de 3,000 elementos del Ejército protegen a 465 candidatos y a 4 funcionarios electorales. Ya pasa de 500 el número de candidatos que tienen protección, lo vamos a seguir haciendo, y también hay otros servicios, el cuidado de la paquetería por parte de la Guardia Nacional y otras peticiones del INE que se están cumpliendo. El Instituto Nacional Electoral informó que el despliegue de seguridad para las elecciones del 2 de junio iniciará 5 días antes de la jornada electoral. Estoy en 8, pues. El despliegue incluirá 5,000 elementos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Operarán de forma escalonada. Según el INE, los candidatos tendrán acompañamiento de seguridad el día de la votación. La intención es generar un ambiente de confianza ciudadana para acudir sin temor a las urnas. En los días previos a la jornada electoral, desde 5 días antes, va a haber en determinadas zonas del país, donde se adviertan algunos, digamos, más factores de inseguridad, va a haber patrullajes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, que es también una Fuerza Armada, patrullajes para prevenir, y yo podría decir, para ejercer un efecto disuasivo para quienes pudieran pretender alterar o afectar la libre participación ciudadana. Que disuada a los potenciales delincuentes o perturbadores del orden, pero que no inhiba la participación ciudadana. Sin embargo, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, descartó que la jornada del 2 de junio vaya a ser tranquila, como aseguran autoridades federales y electorales. Ella participó en el Consejo Nacional Agropecuario en la Ciudad de México, y ahí Xóchitl Gálvez invitó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a visitar estados como Chiapas y dialogar con familiares de víctimas de la violencia electoral. Hay lugares que quien va a definir el destino de México es la delincuencia organizada, insistió Xóchitl Gálvez. Pues que vaya Tadei a Chiapas. La invito a que vaya a Chiapas, a ver, que hable con las familiares de los candidatos asesinados, con los familiares de las 15 personas asesinadas este fin de semana. No es cierto, no va a haber una jornada tranquila. Hay lugares que quien va a decidir el destino de México es la delincuencia organizada. Xóchitl Gálvez también se refirió al apoyo de la Marea Rosa el domingo pasado. Aseguró que será difícil de superar ese apoyo. Dijo que ahora toca apoyar a las entidades con los cierres regionales antes de concluir la campaña en Monterrey, Nuevo León, el miércoles 29 de mayo, último día para hacer proselitismo. Xóchitl Gálvez presumió algunas encuestas en donde ella aparece en primer lugar por encima de la candidata Claudia Sheinbaum. Primero les tengo que compartir una buena noticia. Para aquellos que piensan que esta elección era un trámite, hoy Citibanamex, en su reunión de perspectivas económicas y visión de mercado, presentó una encuesta de las elecciones presidenciales. Su servidora tiene 40.2, Claudia Sheinbaum 39.6. La candidata de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, no se quedó atrás ni mucho menos callada. También presumió los resultados de la encuestadora de las Heras de Botecnia, donde la colocan en primer lugar en preferencias con 64%. Respecto a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. De las 1,400 entrevistas realizadas,
89% conocen al aspirante presidencial de Morena y el 48% tiene buena opinión de ella. Claudia reiteró el llamado al voto masivo el 2 de junio. La garantía siempre de nuestro triunfo es que la diferencia entre nosotros, que somos el primer lugar, y el segundo lugar, sea muy amplia, como fue en el 2018, de tal manera que no haya absolutamente nada que pueda cuestionar nuestro triunfo. Sheinbaum también arremetió contra la marea rosa, calificó la movilización como simulación. Desde Durango sentenció que no fue un evento ciudadano, fue organizado, sí, por la oposición. Además, no representa un cambio en la percepción de las personas y menos tendrá impacto en las votaciones. Con todo respeto a quien marchó y quien ha decidido su voto por el PRIAN, pues esta simulación de que eran ciudadanía y que ahora son de un partido político que apoyan a una candidata, ¿no? Pues en realidad era parte de una, desde mi punto de vista, una simulación. Siempre se sabía que era una forma de organización de la oposición, pero no cambia la percepción de la ciudadanía y tampoco creo que cambie el voto. Y Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, rechazó haber recibido ofrecimiento alguno como estímulo para participar en la contienda presidencial. Insistió en la negativa de declinar a favor de Xóchitl Gálvez. Pues nadie tendría por qué ofrecerme nada, porque yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Pertenezco a un movimiento en el que me da orgullo participar. El INE va a aplicar acciones emergentes para sustituir a supervisores y capacitadores quienes renunciaron. Ante la proximidad de la jornada electoral no hay tiempo para más convocatorias de contratación. Y según el INE, la rotación de supervisores y capacitadores electorales es común en procesos electorales. Sin embargo, no significa que haya una situación de emergencia debido a las recientes vacantes. Con uno, Rubén Rojas informa. A 12 días de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral ya no tiene tiempo para contratar más personal. El INE subsanará con personal operativo y técnico las bajas de capacitadores asistentes electorales CAES y de supervisores electorales. Donde no sea posible suplir a los CAES dentro de la propia lista de reserva de CAES y con los procedimientos ordinarios, se pueda habilitar a funcionarios, empleados, técnicos del INE que estén disponibles, se les capacita para esa función de asistencia electoral. La capacitación ya prácticamente ya está casi terminada. Este personal es necesario para la integración de casillas, la distribución de material electoral, así como la captura y envío de datos para los conteos rápidos y el programa de resultados electorales preliminares PREP. El sueldo mensual de los capacitadores va de 12,000 a 15,000 pesos y el de los supervisores de 9,000 a 12,000 pesos. La causa principal que hemos detectado para que haya rotación, dificultad para cubrir vacantes de CAES y también de capturistas para contratar es la competitividad del salario. Entonces, para los que dicen que el INE gasta mucho, bueno, pues lo barato puede salir caro. Desde el pasado 18 de mayo han renunciado 800 capacitadores electorales y 41 supervisores, el 1.5 y 0.5% respectivamente de los 48,000 que se requieren. De los 48,000 CAES y supervisores, pues hay una rotación, hay unos que renuncian y se reponen, y luego otros renuncian otros, se reponen, o sea, se cubren las vacantes y todo. Lo que sí sabemos es que ahorita ya no podemos emitir nuevas convocatorias para reclutar CAES, ya no hay tiempo. El tema será abordado en la próxima sesión del Consejo General del INE. Con imágenes de Gregorio Álvarez, con uno, Rubén Rojas. Precisamente a los riesgos de violencia añada la renuncia de estos capacitadores y supervisores electorales, pues por diferentes razones. La principal, en algunos casos, el miedo. El INE asegura estar preparado para sustituir las vacantes, lo acaba usted de escuchar, sin embargo, se disparan las alertas, dijo el consejero y me llamó la atención, ya no podemos contratar más gente y
Bueno, pues lo barato puede salir caro. ¿Qué opina la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio? Bienvenida, María Amparo, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues mira qué reto con tantas noticias que nos acabas de dar en los últimos 3 o 4 minutos. Lo primero que me viene a la cabeza es la preocupación de que en una democracia, una supuesta democracia, Pepe, necesitemos a 180,000 personas de la Guardia Nacional, ¿sí? Para estar cuidando las elecciones. Eso como que no es propio ya de entrada y ya te habla de los problemas que vamos a tener el 2 de junio por encima de los que hemos tenido en las campañas. La segunda, Pepe, tampoco me explico cómo el INE descarta una emergencia y a la vez reconoce que tiene pues problemas para cubrir 1,400 y pico de vacantes de capacitadores y otro tipo de personal que se necesita en las elecciones. Yo creo que esto no lo habíamos visto todavía antes de que se fuera Lorenzo Córdoba. Ya teníamos muchos problemas de seguridad en este país. Lorenzo Córdoba se fue el año pasado y ya teníamos altísimas tasas de homicidio, pero nunca había visto un INE con estos problemas y sí nos hace pensar, por un lado, en qué tan seguras, pero en segundo lugar, en qué tan confiables van a ser las elecciones si no tenemos ese aparato que hasta hace muy poco era propio de una institución que estaba clasificado como de clase mundial. Entonces, yo lo que veo es un INE que está pues pasando por muchos problemas y quedan, lo acabas de decir tú, 11 días para la elección, Pepe. Si eso le sumamos la violencia y el miedo por asistir a las casillas a emitir tu voto, pues creo que la democracia mexicana está en problemas y eso es una muy mala noticia, Pepe. Así como los encuestadores son protagonistas en este proceso, también los delincuentes del crimen organizado ocupan un lugar, un espacio en el protagonismo electoral. Es decir, es una verdadera mezcla, una mezcolanza peligrosa que puede detonar en cualquier momento una explosión. Así es, Pepe. Por un lado, como bien dices tú, y hay que separar los problemas, es el crimen organizado que, entre otras cosas, disuade a la gente de votar o la obliga o la coerciona para votar por un candidato u otro, según en qué región estemos y a qué candidato pudieron amenazar o coercionar para que corriera como candidato. Entonces tenemos esa parte, ya tú has presentado y ha estado presentándose el famoso mapa de riesgos y estamos hablando quizá de 1/3 del territorio nacional en donde hay diferentes niveles de riesgo, tampoco quiero exagerar. Pero bueno, tenemos una elección amenazada por el crimen organizado, después tenemos una elección amenazada por las renuncias o las dificultades a través de las cuales está pasando el INE, sobre todo en capacitadores. Decía ahora el consejero, en capturistas. Si los mexicanos empezamos a tener desconfianza de que estén bien capturadas las actas de votación, ¿sí? Que pasa de la boleta al acta y del acta pasa al sistema del INE, entonces, pues esta elección que ya de por sí ha estado judicializada por las intervenciones del presidente de la República, creo que va a estar mucho más judicializada después y estamos haciendo un caldo de cultivo explosivo, incluso para un escenario de, si no está muy abierta la elección, para un escenario de posibilidad de anulación. Chiapas, simplemente lo ha dicho Xóchitl, pero lo ha dicho el propio López Obrador. Hay amplias zonas del estado de Chiapas en donde no se puede garantizar que se vayan a instalar las casillas. Doctora, muchas gracias por tu comentario. Nos quedan unos días previos a la elección. Estaremos en permanente contacto y comunicación para analizar y orientar con tus puntos de vista y los de todos a la audiencia, que es nuestro principal protagonista en este caso.
Con mucho gusto, Pepe, aquí estaremos analizando bajo tu conducción. Gracias, gracias, María Amparo. Buenas noches, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio.